Juan 5:25. Porque están relacionadas estas dos cosas que le dije para con nosotros. Esto es una profecía que el Señor habló. Juan 5:25. Dice así de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Repetimos: de cierto os digo. ¿A quién se refería esta profecía? Amén. Aleluya. Hemos oído de los mismos muchas ocasiones, pero hoy lo quiero tomarlo de esta manera. Desde el principio, ¿cómo es que fue necesario que se cumpla esta profecía? ¿Por qué razón? De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pregunta: ¿los muertos pueden oír? Hace poco estuvimos en un velorio y el que estaba en la caja no les escuchaba nada. Es que esto es a dos tipos de muertos. Habla la Escritura. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Dice el predicador así, verso 2. Eclesiastés 9:2. Todo acontece en la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que deje el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es verlos vivos que verlos muertos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Los muertos tienen alguna percepción? Nada.
una reacción del cuerpo y deja de funcionar. Pero lo físico, ¿cuántos de los que están aquí saben que estuvieron muertos y cuántos saben que están muertos? El que estuvo muerto, que levante su mano. Mire que hay algunos que sé que están bautizados y no levantaron su mano, que están diciendo que siguen muertos todavía. Y tienen razón que están diciendo por qué. ¿Quiénes saben que están muertos hoy? Hay muertos acá entre nosotros. Hay muertos que no lo saben. Pero Dios le está dando una oportunidad para que dejen esa muerte y empiecen a vivir. ¿Cómo sucedió esto? Romanos capítulo 5, verso 12. Alguien va a decir, hermano, pero no me está viendo que estoy vivo. Amén. Aquí estoy y tengo mi Biblia en mi mano, yo no estoy muerto. Pero vean lo que dice Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, por consiguiente, ¿Sí viste ahí? Porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por causa de ese pecado ese hombre murió. Y por haber muerto ese primer hombre por el primer pecado, por causa de la desobediencia, dice, todos los hombres recibieron esa sentencia de muerte. Entonces todos los que no han dejado el pecado siguen. Por eso digo que a veces usted puede estar bautizado en agua y sigue sin muerto. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ir un poquito de ello. Amén. Los que no han dejado el pecado siguen muertos. Romanos 6:23 dice así, y en Romanos 3:23 dice así. Romanos 6:23 primero dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si sigues pecando, entonces sigues pecando. Pero ya me conocí. Sí, pero por causa del pecado sigues estando muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, fíjate de esto. Alguien dice, yo no quiero bautizar, pero si quiero entrar en el reino de los cielos. Sí quiero vida eterna. Pero vean lo que dice la Escritura. Puede estar acá. Por cuanto todos pecaron, por un hombre entró el pecado en el mundo y eso causó muerte, y esa muerte fue transferida a todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, todos están fuera. Ahora, no te has dado cuenta que estás fuera porque todavía vives en pecado y estás muerto. Pero hay una opción que Dios te está dando para que tú puedas entrar a la vida eterna y no necesariamente tienes que morir físicamente, resucitar físicamente para que digas ya entré a conectarme en la vida eterna. No, la oportunidad es hoy. Hoy en dejar de estar muertos, hoy Dios nos da esa oportunidad de quitarnos esa muerte encima. ¿Cómo yo voy a quitarme esa muerte encima? Por el Señor.
al moverse y empezaron a unirse hueso con hueso y se formaron los esqueletos, pero seguían muertos. Gloria a Dios, amén. Oyeron palabra y se formaron como cuerpo. Oyeron palabra y se formaron los tendones, los nervios y se formó todo un cuerpo completo, pero no había espíritu en ellos. Eran como zombies parados sin vida. ¿Sabe que mucha gente en este tiempo ha oído palabras y alguien que cree y cree que está vivo pero sigue estando muerto porque hay algo que no ha entrado en él? Hay algo que no ha entrado en él. Amén. Juan escribió y dijo: yo no soy el Mesías, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ciertamente, dijo Juan, les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, amén. Amén. El proceso de salvación, el proceso de liberarnos de la muerte, el proceso de estar libres de esa sentencia de muerte y condenación no se acabó con meterse al agua, recibir el nombre del Señor Jesucristo y listo, ya con eso ya le hicimos. No, ese es un inicio. Es un inicio. Es una declaración de fe, es una declaración de entrega, es una declaración de cambio, es una declaración en donde yo me comprometo a hacer lo que Dios me va a ordenar a hacer, pero todavía no lo comienzo a hacer. Solamente estoy iniciando el pacto, compromiso con Dios, pero de ahí en adelante me toca un trabajo que hacer, cumplir con lo que Dios me va a ordenar. Amén. Cuando usted entra a trabajar y haces un convenio, cuando ya firmaste tu convenio y todo lo que tienes que firmar, desde ese día ya estás haciendo lo que tienes que hacer o todavía vas a iniciar. ¿Te das cuenta? Yo entro a una empresa y firmo mi convenio de trabajo, cuánto me van a pagar, cuántas cosas voy a hacer, qué es mi servicio, qué es lo que yo voy a requerir y todo se pone en un plan. Firmo, sellamos pacto, pero ese día no estoy haciendo todavía lo que tengo que hacer. Ese día voy a iniciar el trabajo. Gloria a Dios, Amén. amén. El Señor también nos da esta oportunidad de poder realizar esta transformación y poder adquirir esa salvación en nuestra vida. Porque ya vimos que la paga del pecado es muerte, entonces no vamos a... tenemos algo que hacer acá. ¿Cuál es la condición de aquel que todavía no es dejado con el Señor? Aleluya. Dice Juan. Juan tiene mucho de eso. Capítulo 3, verso 18. ¿Cómo va a iniciar este proceso para que yo salga de esta condenación de muerte, esta maldición o sentencia de muerte? Juan 3, 18. Gloria a Dios. El que en él cree, No es condenado. ¿está difícil eso? ¿Está difícil creer? Parece que no está difícil. Pero hay muchos que dicen, hermano, crees en Dios por la vida así. Crees que Jesús te puede salvar así. Crees que Él está así. Si tú crees que Él quiere que tú seas diferente, verás. Voy a agarrar todo lo que me da, pero el que yo vea a Dios, allá empiezan los problemas. El que en Él cree, no es condenado. Entonces preguntamos ahora, ¿quién quiere ser condenado? Nadie, ¿no? Y luego sigue diciendo, pero el que no cree, Ya es condenado. pregunta, ¿va a ser condenado o
inclinación hacia lo malo. Y como ya traemos esa forma de vivir, entonces estamos sentenciados o condenados a muerte. Y lo único que Dios quiere es que nosotros creamos. Creer a Dios. Creer a Dios significa empezar a hacer lo que Él me dice que haga. Creer en Dios significa saber de Él y no hacer lo que Él me dice. Hay una diferencia. Porque la Escritura habla de uno que sí cree en Dios. Dijo el Señor, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero ellos nunca hacen lo correcto. Amén. Ellos están ya bajo esa maldición y no van a salir. Pero usted como persona, dice la Escritura que recién leímos, que hay todavía esperanza para los que están entre los vivos. Ahora sí, hay algunos que están vivos acá. Alguien está sintiendo el calor. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene sueño? Acércate. Es para ti esto, ¿no? Que conviene. Aleluya. ¿Usted cree que él obedeció a la palabra hoy? Amén. El verso inicial que leímos, de cierto digo que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Sabes? Ahora, artículo 10. Si tú escuchas la invitación y oyes la invitación y obedeces a la invitación, Dios te está señalando que tú tienes un lugar especial para Él. Amén. Gloria a Dios. Le digo que aquí ponen en su a este abre el portero y las ovejas Oye su voz. oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque Conocen su voz. su nombre. Gloria a Dios. Los extraños no lo van a seguir, porque van a saber que no es la voz de Dios. Y si oíste la voz y estabas muerto, por causa del pecado estás muerto, pero hoy oíste la voz, esto está cumpliéndose hoy aquí. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren van a empezar a vivir. Amén. Estaba muerto, estaba seco, completamente seco, pero como oíste la palabra, te moviste, te acercaste, entonces quiere decir que ya empezaron a percibir algo de parte de Dios. Creer. Juan 5:24. ¿Quién me da a mí el creer? ¿Cuál es la oportunidad que yo alcanzo para creer? Por creer a Dios. ¿Cuál es la oportunidad que yo alcanzo? Juan 5:24. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Está bueno ese pasaje? Amén. ¿No te alegra ese verso? Léalo. Léalo bien. Cierto y acierto todo lo que oye mi palabra y crea que
aquí estoy en esa línea que Dios puso para que hablemos esta palabra para los que no creen y puedan creer. Digo él, no ruego solamente por estos hablados por los apóstoles, sino también te ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo le creí al apóstol, y hoy como yo creí al apóstol y hice lo que él me ordenó hacer, hoy vengo a ti que tú lo has creído como debe de ser, para decirte que creas lo que el Señor ha ordenado, porque tiene una bendición. Amén. Y quiere cortar de tu vida la condenación de muerte. Sentencia de muerte, Dios lo quiere quitar de la vida de las personas. Amén. La pregunta que yo hice en una ocasión y dice, ¿cuántos y quiénes se pueden bautizar? Amén. Aleluya. Cuando Juan vino trayendo palabra para que la gente empezase a oír en la voluntad de Dios, ¿cuántos entraron a un seminario para que pudieran ir a ser bautizados? La palabra le dijo Juan, tú eres la voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. No estaba preparado, se iba a preparar. Y para esa preparación, para que el Señor pueda llegar a la vida de las personas, Juan venía diciendo lo que se tiene que hacer. Y cuando Juan empezó a hablar la palabra, la gente empezó a entender que sus obras eran malas y tenían que dejar de hacer esas obras malas. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿cuántos estaban de ellos cuando llegaron? Ninguno. Todos estaban mal, todos eran pecadores, todos hacían lo incorrecto delante de Dios. Pero cuando vino Juan, creyeron al mensaje, enseguida aceptaron el mensaje y se arrepintieron. Amén. Y desde ese día en adelante se inició una nueva vida, Amén. procurando hacer la voluntad de Dios, Amén. Aleluya. procurando componer todo lo que está mal. Un compromiso del ser humano para hacer valer la voluntad de Dios sobre su vida. Amén. Dice el apóstol Pedro así de esta manera. Vamos a Pedro. Glorifique el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Capítulo 3, verso 2 de Pedro 3:9. Primero, vamos a leer. Aleluya. Amén. ¿Cómo dice el apóstol? El Señor nos dará su promesa según algunos no tienen su tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
que todos nos dirigamos hacia Él, arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Luego dice el verso, el bautismo que ahora corresponde a ver, Aleluya, gloria a Dios. primera, capítulo 3. Comenzamos en el verso 19. Primera de Pedro 3:19. Gloria a Dios. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Miren, ¿cuánta la paciencia de Dios? 120 años predicando Noé y se salvaron 8. Todavía no llegó 21. El bautismo que ahora corresponde, que es el del agua, No salva. ¿qué dice? No salva. Sí salva, Amén. sí salva, amén. El bautismo que ahora corresponde, sí salva, pero luego dice entre paréntesis, no quita la inmundicia de la carne, sino como ahí inicia una buena conciencia. Gloria a Dios, amén. Amén. Ahí inicia el proceso de salvación para dejar todas las cosas malas. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? ¿Por qué lo quiere hacer? Romanos capítulo 8. Aleluya. Aleluya. Dios quiere quitarme a mí esta iniquidad, este pecado, estas cosas malas que hay en mi vida. ¿Por qué? ¿Sabes cómo yo era delante de Dios antes de entrar a buscar su presencia? Comenzamos con el verso 5. Porque los que se ocupan de la carne porque los que se ocupan, los que piensan, porque los que son de la carne, De las cosas que son de la carne se ocupan. porque los que son de la carne, de las cosas de la carne se ocupan. El Señor no te dice que usted ande todo desalineado, no, está bien. Pero hay formas que Dios ha especificado de hacer cómo debe de andar. Pero nosotros muchas veces nos ocupamos mucho de la carne. Pienso cómo se va a vivir
carne. Y resulta que lo que yo voy a presentar no es mi carne. Pero lo que yo siempre presento es un panorama carnal para todos los que me rodean. Porque somos muchas veces en esa parte. Por eso le digo que hay muchos que ya se bautizaron y siguen ocupándose de las cosas de la carne. Porque no ha venido sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una diferencia, ahorita lo vas a ver, lo vamos a ir viendo así, un poquito así rápido. No lo voy a poder decir todo hoy, pero vamos a hablar esta parte. Gloria a Dios, amén. Porque es muy interesante para nosotros. Por eso a veces usted se va a preguntar algo. Oye, pero si ya se bautizó. Si mira que, ¿cómo es? Amén. No te sorprendas. Porque lo mismo que corresponde al agua sí salva, pero no quita la inmundicia de la carne. Y si la inmundicia de la carne sigue tomando control en la vida de la persona, esa persona solamente se remojó, creyó en ese momento que fue salvo, pero la iniquidad lo volvió a sujetar y lo está volviendo a llevar a la condenación de muerte. Señor. Gloria a Dios. Amén. Por eso se enseña mucho el acuerdo de esa manera. Pero si está bautizado, pero mira que tiene el ministerio, tiene esto, tiene que ir. Sí, puede tener muchas cosas. Pero todavía sigue pensando y ocupándose de la carne. ¿Y sabes qué pasa con eso? Lo sigo leyendo. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es Muerte. muerte. Está difícil eso. El ocuparse de la carne es muerte. No voy a entrar en detalles, pero quiero que usted analice su vida, analice lo que eres, de qué te estás ocupando más. ¿Te estás ocupando en la oración? ¿Te estás ocupando en la lectura de la Biblia? ¿Te estás ocupando en el ayuno? ¿Te estás ocupando en alabar a Dios todo el tiempo? ¿Te estás ocupando en pensar en Dios todos los días, todo el tiempo, todo el momento? ¿Te estás ocupando en cuidar tu vida para que sea algo delante de Dios agradable? Si no lo estás haciendo, te invito a que lo empieces a hacer. Porque si no lo haces, te estás ocupando de la carne y el ocuparte de la carne te está volviendo a llevar hacia la muerte. Está volviendo a llevar allá. Pero Señor, por eso a veces no hay cambios en las personas, porque siguen todavía en su oración. Dice el verso, pero el ocuparse del Espíritu es Vida y paz. amén. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son. Yo no tengo crédito con Dios. Parece que no tienes crédito con Dios. Pero cuando tú le estás obedeciendo a tu carne, para que tu carne esté cómodo con lo que estás haciendo, estás buscando enemistad con Dios. ¿Sabes qué dijo el profeta Isaías? Por el pueblo de Israel que provocó a Dios en el desierto. Dios ya es tu amigo y te está dando una oportunidad para que entres a la vida eterna. Te está dando la oportunidad de salvación y te está diciendo hoy, tengo un lugar especial para ti allá. Aleluya. Lo he preparado para ti, pero estás en un proceso, estás en un camino de riesgo, como le pasó a Israel, y dice la Escritura, con quienes se enojó Dios.
sino con todos aquellos que le provocaron a ira y no obedecieron a su palabra. Por lo tanto, Dios mismo se les convirtió en enemigos y Él mismo los mató en el desierto. Y no los dejó llegar a la tierra prometida. ¿Quieres quedarte en el desierto? ¿Quieres quedarte en el mundo? ¿O quieres ahora empezar a decirle, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a tu palabra? Aleluya. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne, Gloria a Dios. debe ser un buen expositor de la palabra. Pero si vivo acciones de la carne, no puedo agradar a Dios. Y por eso Dios no va a obrar en mi vida. Va a obrar en la vida de alguien que sí me crea, en alguien que sí se ocupe en hacer su voluntad, en alguien que sí ame a Dios, en alguien que sí busque lo que es hacer la voluntad de Dios. Ahí Dios se va a agradar. No importa quién sea. Puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser una prostituta, pero si él o ella se arrepiente y busca a Dios y hace lo agradable a Dios, Dios se agrada de esa persona. El apóstol, cuando escuchó, el apóstol Pedro, escuchó que iba a ir a predicarle a un gentil, él dijo, Señor, no voy. No voy porque ellos son impíos. Pero le bajaron el lienzo a Pedro, le dieron más y come, no Señor, no me acuerdo, ni una jurada con mi boca, sobre el lienzo. Volvió a bajar el lienzo, le mata y come, le dijo, no Señor, nunca he hecho esto. Volvió a subir, volvió a bajar y le hablaron, hay que hablar los hombres que en la puerta, no dudes de ti con ellos porque yo lo he enviado, dijo la palabra. Amén, aleluya. Cuando baja Pedro y vio que era un hombre, le dijo, bueno, ¿qué? Es que nuestro patrón, Cornelio, recibió una visita de un ángel que le dijo que llegamos a buscar, nos dijo cómo te llamas, dónde vives y qué es lo que estás haciendo y que vaya con nosotros. Amén. Ahora Pedro llega y dice, ¿quién es el predico? No sabe de circuncisión, no sabe de leyes de los judíos, no sabe de ceremonias, no sabe nada de lo que es la palabra de Dios. Y digo, bueno, pues si Dios me vio, quiere decir que tiene algo para ustedes. Y le voy a hablar de lo que sucedió y empezó a hablar el apóstol. ¿Y sabe qué pasó? Dice la escritura, y estando él hablando, vino el Espíritu Santo y Gloria a Dios. cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lengua. Y dijo él, oh Señor, ahora me doy cuenta de que de la nación o la persona que te agrada a ti, tú le oyes su oración. Amén. No importa quién sea, pero si hace algo a la voluntad de Dios, Dios lo toma en cuenta. Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere, nos está dando una oportunidad del Señor. Gloria a Dios. Pero esa oportunidad, hermano, muchas veces la estamos desperdiciando. Romanos capítulo 11. Esto es una oportunidad. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Romanos 11. Jesús nos dijo que ha despejado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde
en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Es usted parte de eso? Gracias a que Israel falló, vino la salvación acá. Pero esa salvación la tengo que adquirir al creer en Jesús. Y al creer en Jesús se corta la condenación de muerte para mí y tengo una oportunidad para integrarme al proyecto para llegar a la vida eterna. Aleluya. Ahí está el proyecto. Por causa de la tradición de ellos vino la salvación a los gentiles. Hoy tenemos nosotros la oportunidad para entrar a la salvación. Pero va a llegar el día cuando esa oportunidad se va a dar. Dice el verso. Amén. 17. Pues si algunas de las ramas fueron descartadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido incrementado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, mirad, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te creas, sino teme a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. ¿Cómo, dice Hebreos, cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación grande? Aleluya. Mucha gente se lo quiere decir. No apenas está comenzando. Cuando te acabas de bautizar, muchos vivían de una manera y la conciencia nueva te dijo, ahora sí, vas a ir todo bien. Vas a orar con comida, te vas a poner esto y ahí va. Vas a ayunar y ahí ayuna. Vas a orar y ahí va. Te vas a integrar en los trabajos de la iglesia y ahí se integra. Y ahí va. Pero sabes, está en el cuerpo y el cuerpo todavía siente deseos, anhelos, concupiscencia. Y cuando se da cuenta, ya empezó a actuar otra vez y su conciencia ya lo hizo a un lado. Y ya no está pensando cómo ser agradable a Dios, sino que ahora está pensando cómo agradar a las personas. Regresa otra vez a sus acciones antiguas. Y luego por eso pregunta mucho que se estaba pasando así. Pero no logró entrar en el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Amén. Por eso es bueno que nosotros lo seguimos. Todos se pueden bautizar, todos se pueden bautizar. Porque estamos entrando en un proceso de salvación, en una nueva conciencia para hacerlo agradable a Dios. Pero ahí no queda el asunto, hay que buscar más. Que sea agradables a Dios. Y la única manera que vamos a ser agradables a Dios es cuando entremos
¿Y quién lo dice para que haya Espíritu? Le dice yo. Amén. Amén. Porque todos los que son guiados, no por la carne, sino por el Espíritu de Dios, esos tales son, ya son espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y entraron en el Espíritu. Y todo lo que quieran hacer, el Espíritu le va a decir, ¿está bien o está mal? Gloria a Dios. Amén. Pero si aquí no te digo nada por lo que tú vas a hacer y te viste bien y te agradaste bien y te sentiste bien y no te digo nada, preocúpate. Porque a lo mejor cambia un poco posesión otra vez y no te da la oportunidad. Dice la Escritura, mas ustedes no vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no. Y tiene de la carne, no es del Espíritu, entonces es de la carne. Amén. Porque son las dos cosas que están. O eres de la carne o eres del Espíritu. Si vives según la carne, agradas a los que son de la carne. Si vives según el Espíritu, agradas a Dios porque Dios es Espíritu. Aleluya. Y así vamos causando en nosotros una transformación. El inicio está en oír, creer, aceptar y empezar a dejar que Dios está trabajando en nosotros. Así que los que están en esta noche y no se han bautizado, que quieren comenzar ese proceso, tienen la oportunidad para hacerlo. Tienen la oportunidad para iniciar ese proceso de transformación y entrar a la salvación. Pero no queda ahí. No queda ahí. Gloria a Dios. ¿Qué te causa a ti el haber entrado en el Espíritu? ¿Será que se note? ¿Será que se note cuando yo vivo en la carne, cuando yo vivo bajo la inducción del Espíritu? Gloria a Dios. Amén. Se nota bien. Porque va a transformar mi vida en todo. Cosas que yo hacía, ya no lo voy a hacer. Una vez platiqué de una hermana que pidió esa parte cuando entró en el Espíritu. Cuando entró en el Espíritu, ella lo vio, lo experimentó. Y yo le dije, si Dios no ha hecho nada en tu vida, regresa a hacer lo mismo que hacías antes, entonces Dios no ha hecho nada cambio. Pero si hiciste regresar y no pudiste dar gracias a Dios, porque su Espíritu ya está en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Y ella lo probó y se dio cuenta que no pudo volver a salir como era antes, no pudo vestirse como era antes, no pudo ser lo que era antes, porque había ya entrado en ella el Espíritu de Dios. ¿Y cómo entra el Espíritu de Dios en mí? Juan 6:63 dice, entra a través de una vía que Dios ha enviado para que tú la puedas adquirir. Si no entra a través de esa vía, entonces, hermano, ya hay un problema. Porque la profecía dijo, de cierto os digo, que la hora viene y ahora es cuando los muertos morirán de cosas. La voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Y sabes qué es lo que van a oír? Juan 6:63 dijo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu está bien muerto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son el Espíritu
y haz las primeras obras. Advirtiéndote y empieza a hacer las primeras obras que hiciste, porque ahí está el inicio de la transformación de las primeras obras. Amén. Cuando lo enteraste y dijiste, yo quiero ser una buena persona, quiero ser agradable a Dios, quiero escuchar a Dios, quiero ser algo especial, quiero que Dios todo en mi vida, que ese inicio que se llama buena conciencia y deseaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero lo perdiste y muchos lo han perdido. Y Dios quiere que regresemos para esta vida. Aleluya. Y esta noche vamos a dejarlo en esta parte. 11. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en tu corazón, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en él. Nosotros vamos a dejar de estar muertos y vamos a empezar a usted cree que Dios te está dando una oportunidad para la salvación. Entonces conviene pensar, Gloria a Dios. conviene analizar. No te vas a condenar. Ya estás condenado por causa del pecado. Estás a una sentencia de muerte sin que nadie te pueda ayudar. Pero si tú crees, entonces esa sentencia de muerte Dios viene y te la quita. Te dice que voy a dar una oportunidad de vivir como le dijo a la mujer que la llevaron por 2 veces. Esa mujer recibió una oportunidad. Amén. La Aleluya. palabra de Dios, que la llevaron allí y le dijeron, Señor, la llamo en esta condición y merece la muerte. Pero cuando el Señor preguntó después de levantarse, dijo, Señor, mujer, y los que él condenaba, ¿dónde están? Señor, pues ninguno está. Se han ido todos. Y le dijo Jesús, pues ni yo te condeno. Amén. Aleluya. Solamente fe y no peques más. Gloria a Dios. Amén. Dios hace esa oportunidad. Fe y no peques más. Déjame decirte algo, no lo vas a hacer tú solo. Si tú te comprometes con Dios, a buscar a Dios, a adorar a Dios, entregas tu vida a Dios, desde ese momento tú ya no lo vas a hacer solo. Amén. Porque Dios va a estar dentro de ti. Amén. Y Aleluya. Él te va a ayudar para que tú lo hagas y puedas vencer al pecado y a todo lo que quiera venir, porque ahora Jesús estará dentro de ti. Gloria a Dios. Esta noche vamos a hablar. Voy a invitar a los que no se lo vamos a hablar de ellos. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios me dé la oportunidad de poder entender que Él. Y cuando nos digan, hermano, ya entendí y sí lo necesito, pues aquí están los que pueden llevar la palabra. Gloria a Dios. Así que, si ustedes deciden, usted tiene la oportunidad de la palabra. Esta noche te voy a invitar. Vamos a pasar a la altar. Aleluya, gloria a Dios. Que vaya a pasar mañana, luego, pásenle. Queremos orar por ustedes. Amén. Para que Dios sea el que ore, porque hoy hablamos la palabra y la palabra es el